Bienvenidos nuevamente a este noveno seminario del Observatorio Latinoamericano de Virus Respiratorio Sincicial. En este seminario vamos a profundizar sobre algunas estrategias de prevención del virus respiratorio sincicial y por eso le hemos llamado Prevención del virus respiratorio sincicial, una mirada holística. Nuestra primera presentación es de la doctora Cecilia González. Ella es pediatra infectóloga y es la directora del observatorio. Doctora González. Bueno, muchas gracias, Dino. Muchas gracias también a Rodrigo Muñoz y a Jaime Rodríguez por participar en este noveno seminario. Yo voy a hacer solo como para poner en contexto las siguientes charlas, una miradita de lo que está pasando en la prevención del virus respiratorio sincicial. Solo para recordar cuál es el impacto del VRS. Es un agente de infecciones respiratorias bajas en niños y adultos. Nuestro conocimiento ha aumentado en los últimos años y, por qué no decir, en los últimos meses, ¿cierto? En relación al impacto que tiene este virus también en los adultos. Se dice que hay más o menos 30 millones de casos de infecciones respiratorias agudas bajas, 3,4 millones de hospitalizaciones anuales debidas a este virus y aproximadamente 100.000 muertes por año, la mayoría de ellos, sobre el 90%, en países de bajos ingresos. Este virus respiratorio sincicial afecta al 60% de los lactantes menores de un año y casi a todos los niños cuando cumplen 2 años. Ya han tenido una infección por virus respiratorio sincicial. Y en ocasiones, ¿cierto? Lo vemos también en la práctica clínica, los niños pueden tener más de un episodio de enfermedad en la temporada. 1 a un 4% de los niños llegan a hospitalizarse y el 85% de ellos no tienen factores de riesgo, es decir, son niños sanos que en su primera infección, probablemente por virus respiratorio sincicial, tienen una enfermedad que requiere hospitalización. El impacto en la población adulta se describe especialmente en los mayores de 65 años, donde los números, ¿cierto?, se acercan a 1,5 millones de episodios de infección de vías bajas y se estima más o menos 30.000 adultos mayores de 60 años fallecen por VRS cada año en países de altos ingresos, que es donde tenemos datos. De países de bajos ingresos hay menos información, por lo tanto es más difícil hacer este cálculo. Y lo otro importante en relación a este virus respiratorio sincicial es que nos afecta a todo el ciclo vital. Las primeras infecciones ocurren durante la primera temporada de VRS del niño, cuando tiene títulos anticuerpos maternos que están en disminución y es un momento entonces de mayor riesgo de una enfermedad grave. Durante etapas posteriores de la niñez se puede presentar sibilancias que son secundarias a este primer episodio de bronquiolitis, que es un hecho cierto que vemos los pediatras con bastante frecuencia. Durante el primer y segundo año, la respuesta inmune va madurando hacia respuestas inmunes innatas que sean más eficientes y entonces pasamos de una respuesta TH2 hacia una respuesta TH1. Las infecciones, como les decía, ocurren a lo largo de toda la vida y en general los adultos sanos pueden tener episodios que son catalogados como resfríos comunes, pero personas que tienen afecciones respiratorias como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener exacerbaciones de esas enfermedades. Y lo que vemos en la adultez, ¿cierto? Es que dado que la inmunidad va disminuyendo, la mayoría de las muertes por virus respiratorio sincicial se producen en adultos mayores y que además tienen estas condiciones que están descritas como de fragilidad. ¿Y qué pasa con las estrategias de prevención? Entonces, las principales poblaciones que son objetivos para inmunización contra VRS son, como están ahí en esta gráfica, ¿cierto? Los recién nacidos, los lactantes, adultos mayores y adultos de alto riesgo. Las estrategias que se implementen van a depender de disponibilidad, de precio, costo, efectividad, infraestructura, logística, etcétera. Y entonces,
se prefiere, las estrategias serían inmunización activa, que es la preferida para poblaciones adultos. En este momento todavía no existen vacunas para hacer una inmunización activa, ¿cierto?, en poblaciones como preescolares y escolares, pero les voy a mostrar que hay bastante desarrollo de este tipo de estrategia. Y la inmunización pasiva, que es fundamentalmente la administración de un anticuerpo monoclonal, o la inmunización durante el embarazo, son estrategias entonces que son preferidas para el recién nacido y el lactante en este momento. Y desde el punto de vista de las herramientas propiamente tal, en la actualidad hay un panorama de mucho desarrollo de vacunas y anticuerpos, con más de 30 candidatos en desarrollo clínico, y se utilizan fundamentalmente cuatro enfoques. Uno basado en proteínas, ¿cierto? Que es lo que vemos en la parte de abajo de la gráfica, ¿cierto? Abajo hacia la mano izquierda, y se utilizan fundamentalmente, que es lo que nosotros ya disponemos, ¿verdad?, de productos como vacunas que son basadas en la proteína F en su etapa, en su conformación de prefusión. También tenemos desarrollo de vacunas que son con vector vivo atenuado y vectores quiméricos, que están en etapas bastante avanzadas en la actualidad. También tenemos vacunas que son basadas en RNA mensajero y, por supuesto, los anticuerpos monoclonales, que también utilizan este mismo concepto de antígenos o sitios, ¿cierto?, que están ubicados en la proteína de fusión en su conformación de prefusión. Y aquí podemos ver, es una información que está disponible, ¿cierto?, a nivel mundial, y ustedes pueden ver que en rojito les puse cuáles son los productos que tenemos nosotros en este momento, que incluye palivizumab, nirsevimab y clesrovimab en la parte de la inmunoprofilaxis, que son tres productos que ya están disponibles a nivel mundial. En Chile no pude encontrar todavía cuál es el estatus de clesrovimab. Vacunas RNA mensajeras, que es la de Moderna, ¿cierto? Y estas vacunas con proteína F prefusión, que son las que conocemos de Pfizer y de Glaxo. Y por otro lado, ustedes pueden ver que en fase 3 ya hay una vacuna de virus vivo atenuado. En fase 2 podemos encontrar vacunas muy interesantes aquí abajo, ¿cierto? Una vacuna que es una combinación de virus respiratorio sincicial con metaneumovirus. Y en etapas más iniciales todavía pueden ver ustedes que hay una gran diversidad fundamentalmente de vacunas, pero también al menos dos productos que son anticuerpos monoclonales también. Así que probablemente en un futuro no tan lejano vamos a tener muchas nuevas alternativas para la prevención y probablemente incorporar a más grupos de población. Esto le pretende mostrar solo cuál es la aprobación que tienen estos distintos productos, que podemos decir entonces que hay monoclonales y hay vacunas, ¿cierto? En algunos países como Chile, por ejemplo, aquí está señalado, nosotros tenemos aprobado Nirsevimab, que es lo que se está utilizando, pero en la actualidad también están aprobadas las vacunas pre-F. Por lo tanto, este monito está un poco atrasado, podríamos tener el mismo color que tiene Argentina, que tiene ambos productos, es decir, los anticuerpos y las vacunas. Y algunos países en donde están aprobados, por ejemplo, solo las vacunas. Así que se ha hecho tratar de mostrar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando a nivel global con las aprobaciones. Esto no es implementación, sino que son aprobaciones a nivel de las autoridades regulatorias. También les muestro lo que pasa en Europa. La EMA tiene un documento donde, por una parte, define cuáles son las indicaciones que tienen cada uno de estos productos. Lo hace para la vacunación materna, ¿cierto?, para el anticuerpo monoclonal y para la inmunización del adulto. Propone la indicación y propone los esquemas. Y en el cuadro de al lado,
ustedes pueden ver que de los países europeos hay algunos como Alemania, ¿cierto?, que tiene indicación o que están utilizando anticuerpo monoclonal exclusivamente, pero más abajo, por ejemplo, el Reino Unido ha decidido, ¿cierto?, implementar vacuna para la embarazada, anticuerpo para el lactante cuya madre no fue embarazada o que tiene, o sea, no fue vacunada durante el embarazo, o en circunstancias específicas que un niño que nace prematuro, etcétera. Y también tiene indicación para vacunación del adulto. Así que hay distintas implementaciones según los países. La indicación en Estados Unidos, ustedes pueden ver que también tiene aprobado eh, la indicación para el adulto mayor con vacuna y la indicación en general en Estados Unidos por el CDC es adultos sobre los 50 años, de 50 a 74 años, aquellos que tienen alguna condición de severidad o que pudieran hacer que tengan una enfermedad más severa si se encuentran con el VRS, y a partir de los 75 años a todos los adultos. En el caso de los lactantes, ellos tienen la indicación, ¿cierto?, del anticuerpo monoclonal, que también está especificado para aquellos niños que tienen un riesgo incrementado y que sus mamás no fueron vacunadas durante el embarazo. Y la otra indicación, ¿cierto?, para lactantes también, que sería la vacunación de la mujer embarazada entre las 32 y 36 semanas. Estas son las aprobaciones que tenemos en Chile. Fundamentalmente, ahí está puesto la aprobación de Beyfortus, que es el nombre comercial del Nirsevimab, la aprobación que tiene en ISP también las vacunas PreF, tanto la Arexvy, que es de Glaxo, y la vacuna Abrisbo de Pfizer, que tiene una indicación entonces dual para adultos sobre 60 años y para la vacunación de la mujer embarazada entre las 32 y 36 semanas, distinto de la aprobación que tiene la vacuna Arexvy, que es solamente para el adulto sobre 60 años. Y en cuanto a Nirsevimab, está definido, ¿cierto?, neonatos recién nacidos o lactantes que inician primera temporada y que en Chile lo que se implementó fue hasta los que nacen en temporada, ¿cierto? Habitualmente más o menos 6 meses, y aquellos lactantes que tienen menos de 24 meses y que continúan siendo vulnerables porque tienen condiciones como enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca congénita que tenga una significancia hemodinámica, niños inmunocomprometidos, fibrosis quística, síndrome de Down, etcétera. Y solo para terminar, contarles que son la información que uno puede encontrar en las distintas páginas, como por ejemplo Paraguay, ¿cierto? Lo que está haciendo Costa Rica, que Costa Rica probablemente es el país que implementa una estrategia mucho más amplia con incorporación de la mujer embarazada, el anticuerpo monoclonal para los recién nacidos cuyas madres no fueron vacunadas, pero también incluye a los adultos mayores de 65 años. También está ahí, ¿cierto?, la información de Paraguay, perdón, de Uruguay, donde vacunan solamente a la embarazada. Brasil, que ellos también, lo interesante aquí es que implementan esta estrategia dual, ¿cierto?, mamá y anticuerpo monoclonal para el niño, pero ellos hacen también una transferencia tecnológica que les permite producir vacuna. Así que también interesante ese concepto. La indicación en Argentina, ¿cierto?, de la vacunación de la embarazada. Y en caso de Colombia hay distintas estrategias y la de Bogotá es una estrategia híbrida. No hay una estrategia como país completamente, sino que hay regiones de mayor vulnerabilidad, como fueron definidas, y en el caso de Bogotá, ellos están implementando entonces una estrategia híbrida y lo mismo, perdón, con Panamá. ¿Cuál es la posición de la OMS? Es que, dada la carga de enfermedad, dice, entre lactantes pequeños, la OMS recomienda que los países introduzcan productos para la prevención de la enfermedad en esa población. O sea, el position paper de OMS se concentra en la prevención del VRS en el lactante.
Y para ello entonces la decisión de lo que se use a nivel de país, ya sea vacunación materna o anticuerpo monoclonal, debe considerar factores como costos, rentabilidad, el suministro, cobertura, viabilidad de la implementación en el sistema de salud. Por lo tanto, esto es solo para hacer una introducción a las charlas que vienen a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González, por tan ilustrativa presentación. A continuación, voy a dejar con ustedes al doctor Rodrigo Muñoz. El doctor Muñoz es infectólogo, médico infectólogo, internista infectólogo y trabaja en el Hospital de Magallanes y en Red Salud Magallanes también. Eh, Hola, buenos días. Vamos a compartir pantalla. Eh, bueno, eh, Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la doctora González, a Dino, y saludo al doctor Rodríguez. La verdad es que lo que me solicitaron ahora es hablar sobre la estrategia de vacunación en adulto mayor, ventajas y desventajas. Eh, al- Tenemos ahí disponible un pequeño temario, es una pequeña introducción. Importante describir por qué es importante en este momento hablar de VRS en adultos, algunos datos sobre carga de enfermedad y factores de riesgo para la enfermedad, comparación con otros virus y finalmente la vacuna disponible con los datos de eficacia, eficacia en vida real y seguridad. Solo para mencionar, virus respiratorio sincicial, virus RNA, genoma lineal de una hebra, con adhesión por glicoproteína G y fusión por la glicoproteína F, lo que produce este sincicio, y de ahí viene su nombre, con dos subtipos que no hay mucha diferencia desde el punto de vista epidemiológico. Eh, la inoculación es directa, ocular o nasal por contacto con secreciones, con replicación en el epitelio respiratorio, principalmente en células ciliadas, y con un gran componente de bronquiolitis, dado por infiltración peribronquial linfocítica, más edema que produce necrosis, desprendimiento de células epiteliales, con obstrucción de vía aérea pequeña, con atelectasia y finalmente neumonía bacteriana sobreagregadas también. Este es un fenómeno que no solo se ve en la población infantil, sino que también se puede ver en la población adulta, especialmente en adultos mayores. Entonces, por eso es importante conversar sobre RS en adultos, que hasta un tiempo se consideraba una patología banal, pero la verdad es que existen reportes de neumonía en adultos por un buen tiempo, desde que existe descripción del virus y estudio epidemiológico en grupos específicos. Solo como resumen inicial, comentar que datos de distintos lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, nos muestran que influenza y VRS tienen al menos una importancia similar en el número de enfermos sintomáticos, hospitalizaciones asociadas y muertes también por enfermedad. Así que la verdad es que es una patología a la que tenemos que prestar atención tanto como le prestamos atención a influenza. Y además de eso tiene una directa relación, al igual que en la población infantil, en adultos con población que supera cierta edad, con tasas de hospitalización, por ejemplo, en este caso en la temporada 2024-2025 en Estados Unidos, en los mayores de 65 años y especialmente en los mayores de 75, que son mucho mayores que los otros grupos sin factores de riesgo. Si sumamos además factores de riesgo, eh, la verdad es que la tasa de hospitalización es bastante mayor. Aquí vemos las tasas de hospitalización ajustadas por edad en distintas temporadas. Vemos que sobre 50 empieza a haber un aumento, pero este aumento se hace bastante importante sobre los 65, 70 a 75 y así va aumentando hasta el mayor de 85 años. Tenemos varios reportes y mucha información, como comentaba la doctora, sobre DRS en los últimos años. Lo que traigo aquí es un reporte del JAMA Network, que lo que nos muestra es principalmente
la incidencia de infecciones por virus respiratorio sincicial, en este caso en una corte en un grupo en Minnesota, mayores de 50 años, con una corte comunitaria que se siguió por 2 temporadas. Obviamente hubo una pandemia entre medio, así que los datos más importantes son los datos prepandemia, donde se demuestra que BRS en este grupo que podía llegar a una incidencia de 48,6 por 1.000 personas al año, con tasa de ataque de 2,5%. Pero una de las cosas interesantes de este trabajo es el impacto que puede tener en un adulto, especialmente un adulto mayor, el hecho de tener BRS, con un gran impacto en calidad de vida, con disminución en todos los scores de salud física, de fatiga y de funcionamiento social a 2 semanas, que se mantienen en algunos en una importancia mayor, también en algún grupo hasta los 12 meses. Así que la verdad es que el hecho de tener una infección por VRS puede ser un evento vital muy importante en la vida de un adulto mayor, que traiga complicaciones a mediano y a largo plazo. Con respecto a la presentación clínica, solo algunas palabras en adulto mayor, especialmente adulto mayor frágil. Sabemos que BRS puede presentarse como una infección asintomática o solamente como una infección leve, pero en algunos grupos, especialmente en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con edad avanzada, puede presentarse como una infección severa, con traqueobronquitis, neumonía, descompensación de falla cardíaca, y además de eso, exacerbación de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, la, los adultos mayores frágiles en general tienen mayor compromiso en las manifestaciones clínicas, con mayor porcentaje de fiebre, mayor porcentaje de signología pulmonar obstructiva, y hasta un porcentaje importante de ellos con infiltrado en las radiografías y en los exámenes de rayos. Si revisamos los factores de riesgo para tener o hacer una infección severa en adultos mayores, existen datos que vienen incluso desde el inicio de los años 2000. Por ejemplo, este es un trabajo en el Journal Infectious Diseases que habla de factores de riesgo, hospitalización en adultos mayores, y encuentra como factores de riesgo la enfermedad pulmonar crónica, el mal performance status inicial de la persona, y en este caso además bajos niveles de anticuerpos neutralizantes. Si vemos como factores de riesgo asociados, RS de los que tiene mayor probabilidad de tener hospitalización en caso de asociación con algunas otras enfermedades como enfermedades pulmonares, asma, diabetes, y además de eso está muy bien descrito el factor de la cardiopatía coronaria o la insuficiencia cardíaca también como un factor muy importante de riesgo para tener complicaciones. De hecho, en la series que tenemos y vigilancia de distintos grupos, la enfermedad cardiovascular como ingreso a unidad de cuidado intensivo es una de las principales causas en porcentaje, asociado a más obesidad, diabetes, enfermedad crónica, falla cardíaca o compromiso inmunitario. Y también como segunda o tercera causa en las hospitalizaciones no unidad de cuidado intensivo, sino a la sala común. Así que es importante tener eso también en mente. Otra cosa importante de rescatar en el adulto mayor es la posibilidad de mortalidad asociada con posterior a una infección. En pacientes que se hospitalizan por infecciones por DRS, el hecho de tener neumonía asociada y neumonía principalmente vista obviamente radiológica, la mortalidad al mes llega hasta un 8,6%, pero en este grupo específico la mortalidad en el seguimiento a 12 meses podría llegar incluso hasta un 25,8%, principalmente en los mayores de 75 años. Así que la verdad es que
como les contaba, como un evento vital. Una infección por VRS podría predisponer a una alta mortalidad a un tiempo relativamente corto. Si revisamos los factores de riesgo como agrupándolos para enfermedad severa, la edad avanzada, la fragilidad, inmunodeficiencia, diabetes mellitus y cualquier otra enfermedad que tenga alteración de algún órgano crónico puede también estar influyendo. Si comparamos con otros virus, y esta es una serie de pacientes que ingresan a unidades de cuidado intensivos, y en este caso está comparado principalmente con VRS. La mortalidad de VRS influenza en pacientes que ingresan a unidad de cuidado intensivo es al menos similar, con mortalidad intrahospitalaria de un 23,9% para VRS y un 25,6% para influenza. Así que como digamos, en general las mortalidades por hospitalización y pacientes que caen en unidad de cuidado intensivo pueden ser al menos tan importantes como infecciones por otros virus como influenza. Si lo comparamos además con otros virus como COVID, influenza estacional o H1N1, los porcentajes también son relativamente similares. VRS sí se presenta con mayor morbilidad en esta serie de varios centros de unidad de cuidado intensivo en Francia. La mortalidad por VRS fue similar a COVID-19 y a influenza estacional, siendo un poco menor que influenza H1N1. Así que tenemos bastantes datos que muestran que efectos en prevención debieran tener una gran disminución en mortalidad bien aplicada. Y otra cosa interesante es la descripción de eventos de otros outcomes. En este caso son principalmente eventos cardíacos y comparación con BRS, ¿ya? En este caso, perdón, con COVID-19. En esta serie también las mortalidades son bastante similares en los distintos grupos, en este caso medidos como ventilación mecánica o muerte, 12% para BRS, 14% para COVID no vacunado, 9,2% para COVID con vacuna y 10,3% para influenza no vacunado. Esto es lo que les contaba sobre eventos cardíacos en pacientes que ingresan por infecciones por VRS. Son un trabajo en el JAMA Internal Medicine con 6.248 adultos, evaluados entre el 2017 y el 2023, mayores de 50 años que se hospitalizan. La mediana de este grupo, de la revisión de este grupo fue un 72%, de los cuales un 56% tenía enfermedad cardiovascular, que es un factor de riesgo importante para hospitalizarse por infección por VRS. Pero lo interesante de este trabajo que muestra que de este grupo que se hospitaliza, un 22% tuvo algún evento cardíaco durante su hospitalización, de los cuales el 18% tuvo un ingreso a unidad de cuidado intensivo con una mortalidad cercana a un 5%. Y los eventos cardíacos podían ser falla cardíaca aguda, enfermedad isquémica aguda coronaria, digamos, crisis hipertensiva, taquicardias ventriculares, shock cardiogénico y cualquier otro evento cardíaco. Así que la verdad es que la hospitalización por VRS además tiene un efecto importante con hasta casi un cuarto de los pacientes que pueden tener eventos cardíacos agudos durante su hospitalización. Revisemos entonces la información disponible en prevención en vacunas y por qué es tan importante prevenir VRS en estos grupos de mayor riesgo. Como sabemos, hoy en día tenemos disponibles para adultos 2 vacunas, que lo mencionó la doctora González, Abrysvo y Arexvy. Abrysvo es la vacuna de Pfizer y Arexvy es la vacuna de Glaxo. Muy importante mencionar la gran evolución en la producción de vacunas al encontrar la forma de estabilizar este epítope que está presente en los anticuerpos
de refusión para lograr las vacunas, y toda la investigación en vacunas hoy en día deriva de esta eh, estabilización de estas moléculas. Eh, si hablamos en general de las vacunas, están indicadas, o la CDC y la ACIP las indica para todos los mayores de 75 años. Eh, Además, adultos entre 50 y 74 años con riesgo de enfermedad severa por VRS, que lo discutimos en forma previa. Para la ACIP son las indicaciones sobre los 60 años por algunos datos en Guillain-Barré que los vamos a discutir al final. Idealmente, indicar la vacuna previo al inicio del otoño, que sería lo ideal, pero la verdad es que cualquier momento del año, si que la tenemos disponible, la podemos indicar. Hasta el momento la indicación es una sola dosis, y vamos a ver algunos datos de eficacia en varias temporadas. Y lo otro es que puede ser coadministrada con influenza o COVID, pero está descrito un aumento de los efectos adversos locales, que hay que tenerlo en mente al momento de indicarla. Algunos datos de las vacunas. Tenemos datos muy importantes como prevención de hospitalización en adultos mayores de la vacuna de VRS Prefusión F, en este caso un trabajo en el New England, con una randomización 1:1 sobre 60 años, con 13.181.276 pacientes con intención de tratar, con unos datos muy interesantes de efectividad de hospitalización de un 83% en este grupo, con efectos adversos similares. Así que la verdad es que los datos han sido bastante buenos. También tenemos este otro trabajo publicado en el Clinical Infectious Disease, que muestra la efectividad estimada de la vacuna para disminuir o evitar infección por VRS, en un estudio retrospectivo en mayores de 60 años, con los datos disponibles en Kaiser Permanente, entre noviembre del 2023 a abril del 2024, con una efectividad en prevención de infección por VRS de un 92%, que también se puede ver en grupos de alto riesgo. En grupos de alto riesgo también con datos bastante interesantes que pueden estar en general hasta sobre 90%. Otros datos con estudios de vida real. Hay varios trabajos disponibles. La mayoría de los datos disponibles para hospitalización llegan hasta para prevención de hospitalización llegan hasta un 80%, para prevención de enfermedad crítica un 80%, datos en mayores de 75 años como disminución de enfermedad crónica, de enfermedad aguda grave, 78% en distintas series. Así que la verdad es que los datos disponibles hasta ahora para prevención en al menos la primera temporada varían entre 76 y 82, 85%. Disponemos ya de datos de 2 temporadas de vida real. Este es un trabajo en el JAMA que revisa información sobre la efectividad de vacuna VRS para disminuir, prevenir hospitalización en adultos mayores de 60 años en 2 temporadas. Son 20 estados entre octubre del 2023 y abril del 2025. Los datos disponibles hasta ahora global para evitar hospitalización en 2 temporadas llegan a un 58%. Va a depender mucho la información, o sea, la prevención, si es que un paciente inmunocomprometido o no. En pacientes no inmunocomprometidos, la prevención puede ser para 2 temporadas hasta un 67% versus un 30%, lo que abre la puerta o la conversación sobre si va a ser necesario en grupos de alto riesgo repetir, dar una segunda dosis o dar una dosis anual. Eso es algo que debiera
debiéramos tener información en algún momento. El hecho de tener enfermedad cardiovascular también disminuye la efectividad. Para 2 temporadas sin enfermedad cardiovascular llega a un 80% versus un 56% eh, en los no enfermos con enfermedad cardiovascular, o no portadores, perdón. También disponemos de datos de 3 temporadas de la vacuna de Glaxo para prevención global de enfermedad por VRS severa. Tenemos datos de 3 temporadas de una disminución de un 43.3% en este grupo. Y en los participantes que tienen más de una comorbilidad preexistente, tenemos datos de prevención para 3 temporadas de un 57.8%. Así que la verdad es que los datos son bastante interesantes. Importante conversar sobre la seguridad de la vacuna. Como decíamos, los datos en general son muy buenos para prevenir infecciones por VRS en adultos mayores de 60. Esta otra publicación del JAMA Network, también hecha en vía real, son 787.000 pacientes, de los cuales 50 y casi 54.000 tuvieron VRS. Lo que se vio aquí es que los datos de prevención se mantienen en todos los grupos, sobre un 75% en mayores de 75 y 75% en mayores de 60, con los mismos datos para hospitalización. Y esta publicación se concentró además en evaluar posibilidad de complicaciones asociadas a la vacuna, ya que habían descrito casos de Guillain-Barré. Así que lo que se vio aquí es que el riesgo de PTI en general no estaba elevado en ninguno de los grupos. Sí, algún aumento de casos de Guillain-Barré, que es un poco distinto en la vacuna pre-F3 más adyuvante, que es de 5.2 casos, versus 18.2 casos en la pre-F sin adyuvante. Y esto es por 1 millón de dosis de vacuna. La verdad es que hay una descripción de un exceso de casos de Guillain-Barré, pero que no está descrito o no llega a ser tan importante como para dejar de usar la vacuna. El Instituto de Salud Pública chileno se hizo eco de esto desde que se aprobaron las vacunas en Chile en junio y septiembre del 2024, hasta el momento de esta publicación, que no encontré publicaciones nuevas, pero hasta el 28 de febrero del 2025 no habían casos de Guillain-Barré notificados en Chile. La mayoría de los casos descritos en las publicaciones son casos de Guillain-Barré en los siguientes 42 días posterior a la vacuna. Las notificaciones que existen, solo 2 notificaciones asociadas al XV, ambas relacionadas con manifestaciones cutáneas de carácter no serio, pero el Instituto de Salud Pública decidió incluir el potencial riesgo de Guillain-Barré en los folletos de información de las vacunas contra el virus respiratorio sincicial, principalmente por lo descrito. Y por último, comentar qué es lo que pasaría o qué es lo que o cuánto nos puede ayudar la vacunación para prevenir hospitalizaciones en el mundo real y cómo podemos optimizar esto para futuras temporadas. Este es un trabajo bien interesante publicado recientemente en el JAMA Network Open en el King County, que tiene 2.3 millones de habitantes, de los cuales 446.000 son mayores de 60 años. En la temporada 2023-2024, ellos vacunaron al 21.2% de la población mayor de 60 a 74 y el 32.7% mayores de 75. Además de eso, al 33% de los menores de un año, ya sea con inmunización activa o pasiva. Lo que se vio en estos casos, en este lugar específico, es que hubo una reducción de hospitalizaciones de 28.6% de los menores de 6 meses y de 14.8% en los mayores de 75 años. Entonces plantearon 3 escenarios, con escenarios
un escenario optimista donde se logre vacunar a más del 50% de los adultos y a mayor por ciento de los niños, los datos en este caso llegarían a una reducción de casi un 30% de hospitalizaciones en adultos y casi un 70% en menores de 6 meses, no usando inmunización. Y con una disminución del 50% del efecto de la vacuna al segundo año en mayores de 75 años, eh, esta reducción puede llegar hasta un 22%, que es un dato bastante interesante. Eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor Muñoz, por la presentación. A continuación, veremos la presentación del doctor Jaime Rodríguez. El doctor Rodríguez es pediatra infectólogo y se desempeña como jefe de infectología pediátrica en la Clínica Alemana de Santiago. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Quería agradecer al comité organizador por invitarme a esta presentación. Vamos a analizar en forma escueta las estrategias de prevención de infección por VRS y tratar de ver cuál sería la mejor manera de abordarlo. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Quería partir recordándoles en el fondo que la infección por virus incisional, dependiendo de la edad en que estemos, tiene un espectro que va cambiando desde las infecciones respiratorias altas y bajas en los niños más pequeños, ¿no es cierto?, hasta incluso algunas causan la muerte, que se manifiesta muchas veces con sibilancias recurrentes en niños más grandes, exacerbación de enfermedades pulmonares crónicas o asma en adultos jóvenes y infecciones respiratorias también graves, muchas veces insidiosas en adultos mayores. Entonces es importante considerar que el virus incisional y que una cosa importante es algo que afecta a la sociedad por completo. No es una enfermedad que afecta tan solo a los niños, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener un enfoque amplio en relación al control de esta condición, más allá de lo que hacemos nosotros en pediatría, que es generalmente el foco de atención de este tipo de enfermedades. Y este es un poco el ciclo de transmisión del virus respiratorio sincicial. Generalmente circula en niños que están en edad escolar, ¿ya? Y estos niños llegan a la casa y en la casa infectan a los más pequeños. Esto está bastante bien documentado en una serie de estudios clínicos, ¿no es cierto? Se enferma el hermano más chico y a uno le preguntan las mamás en la consulta si es necesario sacar a los niños del colegio cuando nace un recién nacido, ¿no es cierto? Y particularmente en Latinoamérica, que todavía tenemos harto contacto con los abuelos, también terminan enfermándose los abuelos y muchas veces mortalidad y enfermedades graves reagudizadas en adultos mayores, enfermedad por virus incisional que antiguamente se consideraba que al adulto no afectaba. Bueno, y la gente de edad media que en general hace infecciones leves, excepto reagudizaciones de enfermedades bronquiales obstructivas crónicas o asma. Nosotros sabemos en Chile básicamente cuándo va a llegar el sincicial, que sabemos que va en el periodo de invierno, ¿no es cierto? Cuando cae la temperatura, a diferencia de otras latitudes donde hay una circulación básicamente permanente y no hay pic, donde se hace más difícil tomar medidas de control. Pero nosotros antes de la pandemia sabíamos que iba a ser durante el invierno y que hay algunos casos aislados, ¿no es cierto?, del amarillo acá del virus sincicial en otros momentos del año, ¿ya? Así que sabemos que tenemos una marcada estacionalidad, lo que nos da ventaja para enfocar las medidas de prevención. Y tenemos brotes de redes influenza, actualmente tenemos un brote de influenza importante, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, sabemos que es estacional, no sabemos exactamente cuándo va a pasar. La pandemia nos enseñó, ¿no es cierto?, que las medidas no farmacológicas, eliminar las infecciones respiratorias, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social, y que una vez que retomamos nuestras actividades normales, tuvimos un pico importantísimo de infección por VRS y sus complicaciones, infecciones complicadas con infecciones graves, supurativas, invasoras, especialmente el año 2023, ¿no es cierto?, que nos tomó a todos con un poco de sorpresa y que fue a levantar las medidas de contención no farmacológica y en el fondo teníamos una población gigante de niños pequeños susceptibles que no habían estado nunca expuestos a la infección.
En la actualidad estamos retomando los canales normales. Este es un gráfico sacado del CDC de Estados Unidos, donde se ve en gris la curva histórica de infección por VRS. Ellos en general también tienen bastante estacionalidad como nosotros. Y si se fijan en rojo, ya el 2024-2025 está empezando a tomar los patrones normales porque vimos un cierto desorden después, ¿no es cierto?, de la pandemia y de levantar las medidas en la presentación de la enfermedad. Algunos años partió un poco antes, otros fue más permanente y ya estamos volviendo a nuestros patrones más habituales. Resulta que sabemos bien que hay factores de riesgo para la infección grave por VRS, ¿no es cierto? Que hay factores clínicos que ustedes conocen bien, hay factores sociales y factores económicos. Los clínicos también conocidos, pero lo que más molesta muchas veces, ¿no es cierto?, es la inequidad que se produce al acceso de salud y a las medidas de prevención, básicamente porque la gente pobre y que tiene estrato más bajo es la que más se ve afectada por este tipo de enfermedades. Hablando a nivel global, los países con bajos recursos son los que más mortalidad tienen asociada a infección por VRS y es donde se están concentrando en la actualidad a nivel mundial, focalizar las medidas y que alcance ojalá para la mayoría de las personas y no solo para los países ricos. Resulta que sabemos del virus inicial bastantes cosas. En el siglo XX se avanzó mucho en la investigación, tanto epidemiológica como en ciencias básicas, y sabemos que a los 2 años prácticamente todos los niños, el 97%, han tenido contacto con el virus al menos una vez y que de este total de niños, un 2 a 3% muchas veces requiere atención hospitalaria. O sea, si bien es cierto, es un porcentaje bajo, como pueden ver que se complican más los grupos de riesgo, un 2 a 3% de la población total de niños es un número bastante grande y que es lo que nos provoca el estrés sanitario de las campañas de invierno. Lo más destacable es que el 80% de estos niños que se hospitalizan no tienen ninguna condición médica de riesgo. Eso quiere decir que básicamente hay que considerar a todos los lactantes en riesgo de hospitalizarse por VRS, algunos más que otros, pero todos finalmente están en riesgo. Y acá lo demuestra este estudio, hay varios que muestran básicamente lo mismo, en que los que se hospitalizan, ¿no es cierto? Acá tenemos las tasas de hospitalización por edad, son niños chiquititos, particularmente menores de 9 meses y especialmente los menores de 3 meses, pero si uno se alarga un poquito acá, se fija que hasta los 2 años hay riesgo de hospitalización, obviamente cada vez menor, y que este grupo está empezando a ser centro de atención, como les voy a mostrar más adelante. Es el grupo en que, por lo menos en Chile, deberíamos empezar a fijarnos un poquito más. La campaña de invierno por todas conocida, estrés sanitario, salas llenas, salas de espera llenas, noticias, ¿no es cierto? Niños fallecidos. La verdad es que esto es una cosa que por décadas nos afectó, hasta que un grupo de broncopulmonares del Hospital Sotero del Río en Chile empezó a diseñar este programa en el que se inyectaban una gran cantidad de recursos económicos al sistema de salud público, tanto recursos humanos como recursos de insumos farmacológicos, lo que se empezó a denominar la campaña de invierno. Y esta campaña de invierno que partió en la década de los 90, ¿ya? Sin ninguna terapia específica, esto era mejorar el acceso a la atención médica, el oxígeno, la quimioterapia, las enfermeras, qué sé yo, etcétera. Y fíjense el impacto que tuvo en la mortalidad infantil el haber desarrollado esta campaña de invierno. Entonces, todos los años nosotros estamos acostumbrados a que en el periodo invernal se lance la campaña de invierno, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud, donde se hace esta inyección importante de recursos y sabemos que eso tiene un impacto positivo en la comunidad. Y esto se empezó a implementar en el año 94 y la verdad es que tuvo un éxito rotundo. Estamos en una situación un poco distinta ahora. Hoy día, como vamos a ver, contamos con recursos técnicos de prevención para la infección por VRS. Entonces tenemos que empezar a pensar qué elementos clave uno debe considerar para introducir una vacuna o un anticuerpo al plan de inmunización. Y hay varias cosas. Primero me tengo que preguntar si debo incorporar la vacuna. Tengo que ver cómo se desempeña la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué prioridades tengo en políticas públicas en relación a esto? ¿Qué carga de enfermedad hay? Que en este caso enfermedad respiratoria es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones regionales y mundiales en relación a eso? ¿Y qué otras medidas puedo tomar de prevención y control? Que en este caso RS, por ejemplo, cumpliría esa definición de la campaña de invierno. Resulta que si tengo una vacuna o un anticuerpo, ¿cuál es su desempeño? ¿Ya? ¿Qué capacidad tengo de financiarla y qué disponibilidad, qué acceso hay?
cumplir con equidad, que todas las personas tengan acceso, ojalá por igual. Y esto que es sumamente relevante es qué percepción tiene la comunidad en relación a la enfermedad. Pasa, por ejemplo, con enfermedad meningocócica, que se pueden morir quizás 10 adultos de enfermedad meningocócica y no va a tener el impacto a que se muera un niño en un colegio, ¿no es cierto?, por enfermedad meningocócica. Eso hace que tenga impacto a la comunidad y que muchas veces se esfuercen a tomar medidas como ocurrió de hecho cuando se incorporó la vacuna meningocócica tetravalente en Chile ya hace años atrás. Y esto tiene que estar sustentado por la fortaleza del programa de inmunizaciones y del sistema sanitario, que lo vamos a ver más adelante. Las vacunas en general tienen que ser eficientes, eso demostrar en la vida real que funcionan, seguras, ¿ya? Ya cada vez se tolera menos que una vacuna o un anticuerpo tenga efectos secundarios, o sea que ojalá no sea ninguno, ¿ya? Eficaz, que eso básicamente significa que los estudios preclínicos demuestre un buen comportamiento, y esto es fundamental que sea equitativo a su distribución en la comunidad. ¿Qué pasa si logro prevenir la infección por virus sincicial? ¿Ya? Esto era como una cosa hipotética, pero que en la actualidad se está cumpliendo. Si lo hago en niños pequeños, bajo la mortalidad global y específica, disminuyo las infecciones respiratorias bajas, ¿no es cierto? Por todas las causas, bajo el consumo de antibióticos, lo que impacta también en la disminución de la resistencia antimicrobiana, y optimizo el uso de las camas hospitalarias. De hecho, pasó con el uso de Nirsevimab, ¿no es cierto?, que no se suspendieron cirugía electiva en pediatría durante el periodo que se aplicó. Cuando ya son más grandes, ya evito episodios de infecciones respiratorias bajas y sibilancias recurrentes, ¿no es cierto? Mejora la salud pulmonar de los niños, y ya en niños más grandes disminuye la potencial aparición de asma o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y si amplío la mirada, esto además tiene impacto económico en costos directos, indirectos, licencias médicas, uso del GES, en el GES corticoide inhalado, beta agonista y quimioterapia respiratoria, bajo la resistencia antimicrobiana, como les decía, mejoro la calidad de vida no solo del niño, sino que de su familia. Muchas veces las madres se llevan la carga de esto porque son las que cuidan a los niños. Se le hace poco atractivo tener hijos porque si un niño se enferma, va a la sala cuna, no tiene como justificar su ausencia muchas veces en el trabajo, especialmente si el niño ya tiene más de un año, que sé yo, etcétera. Y como les decía también, la optimización de las camas. O sea, la verdad es que esto va en beneficio de todos. En relación a la prevención de infección grave por VRS, bueno, hay productos que los que voy a analizar un poquito más en detalle, pero hay cosas que vienen en el camino que son interesantes, como esta vacuna que está en fase 3 del laboratorio Sanofi, que es intranasal y que esto puede cambiar básicamente la forma en que vivimos la infección por VRS, porque esta vacuna intranasal es fácil de aplicar, no necesita un profesional altamente calificado para su administración, y está pensada, digamos, para lactantes, ¿ya? Bueno, en marzo del 2025 ya se hizo una precalificación de la OMS para la vacuna de Pfizer de virus incisional para su uso más masivo, ¿ya? Y hubo un acuerdo para en el fondo India para la distribución del anticuerpo Nirsevimab. Como se fijan, aquí se está tendiendo a aplicar políticas y convenios para el uso masivo de estos productos y que no quede reservado solamente para algunos nichos de países más ricos. Y en junio de este año y ahora este mes se aprobó Clesrovimab, que es Enflonsia, que es el nuevo anticuerpo monoclonal para virus respiratorio sincicial. Se aprobó hace un par de semanas acá por el Instituto de Salud Pública. Entonces tenemos una vacuna en la embarazada, que es Abrysvo de Pfizer, que es la marca que hay, no hay otra por lo menos en el mercado en estos momentos. Y tenemos anticuerpos monoclonales, el Palivizumab, que salvó muchas vidas y que ya eh, perdió su posición dominante en relación a estos nuevos anticuerpos, Nirsevimab, que ha mostrado una eficacia y efectividad fantástica, y Clesrovimab, que ha mostrado una eficacia muy prometedora, esperando su uso masivo en campo. Una cosa importante es que la mayoría de los niños no necesitan ambos productos, pero vamos a ver que pudieran haber situaciones en que sí se hagan. Veamos qué pasa con la vacuna del embarazo. Este es un resumen gráfico. Vacuno a las madres, ¿no es cierto?, en este periodo de gestación, 32 a 36 semanas. Generan anticuerpos, ¿no es cierto?, contra la proteína F. Se genera una respuesta que estos anticuerpos pasan a través de receptores específicos por la placenta, llegan al feto y estos duran un tiempo suficiente para proteger al niño contra infección grave por VRS. ¿Mm?
Acá está un poco la situación. Esta es una dosis única de esta vacuna bivalente que es no ayudantada. No necesita ayudante. Recuerden que los ayudantes son productos que mejoran la respuesta inmune de las vacunas, pero también hace que tengan más reacciones locales. En este caso no es necesario, así que las reacciones locales, dolor, eritema, son menores. ¿M? Esto produce protección hasta los 6 meses y, como les decía, reduce la infección grave por VRS. Y aquí hay unos estudios antiguos, si se fijan, de cómo se comportaba el nivel de anticuerpos hasta los 6 meses en comparación con el estándar que era palivizumab y que fue la base para los estudios clínicos que se hicieron más adelante, que ustedes los conocen bien y que corroboraron, digamos, esta eficacia en la protección contra infección respiratoria grave. ¿Ya? Cosa que la vacuna generó dudas en algún momento. Antes de su aprobación por la FDA era su posible asociación a partos prematuros, y la verdad es que ya en estudios más grandes, en aplicación en campo, esto del año 2024, no se vieron diferencias en relación a los partos prematuros. Y la otra duda que existía era la competitividad que podía haber con la producción de anticuerpos con pertusis, ¿ya? Considerando que además hay un brote de pertusis a nivel mundial, era un tema no menor, pero la verdad es que se vio que no había una gran diferencia, tanto en reactogenicidad, y no había inferioridad en la respuesta inmune frente a BRS y frente a difteria y tétano. eh, Ni pertusis. Así que la verdad es que ni partos prematuros ni competitividad con los otros anticuerpos fueron demostradas, así que las recomendaciones internacionales era básicamente aplicar las vacunas de RS, por ejemplo, y de TPA, se podrían aplicar juntas, pero en sitios diferentes de punción. En la vida real empezó a desarrollarse este estudio que lo lideran en Argentina, que es el estudio más grande que hay, que es el estudio Berni, donde básicamente participaron 12 hospitales de Argentina. Esto es 2024, y le hicieron seguimiento básicamente a niños chiquititos para ver qué comportamiento tenían frente a la infección por VRS. Alcanzaron coberturas que acá está el rango entre 44 y 78 con un promedio de 60. Ya uno esperaría un poquito más, pero con estos datos ellos trabajaron, ¿no es cierto? Y la idea es seguir estos niños a 3 años, pero lo que encontraron en los primeros meses fue que tenía un 78% de protección frente a infección respiratoria baja hospitalizada hasta los 3 meses y 71 hasta los 6 meses. O sea, era bastante bueno en general. En Chile hicimos otra cosa. Chile fue el primer país en Latinoamérica en adquirir este anticuerpo novedoso, nirsevimab, ¿no es cierto?, para el virus respiratorio sincicial, que para nosotros ya es una cosa rutinaria, pero para muchos países del mundo lo ven como inalcanzable. Y ustedes saben que eso motivó también que nuestro calendario de vacunas cambiara a ser un calendario de inmunizaciones por la incorporación de este anticuerpo monoclonal, y que se ha ido modernizando cada vez más. Este Nixidimab, como ustedes saben, es un anticuerpo monoclonal específico para el virus respiratorio sincicial, ¿no es cierto? Y que tiene la gracia de que además se puede administrar en conjunto con las otras vacunas, o sea, tampoco le produce grandes interferencias al Plan Nacional de Inmunizaciones, ¿no es cierto? Y los resultados fueron fantásticos. Recuerden que una de las cosas que les mencioné que era importante considerar para la incorporación de un producto al Plan Nacional era que él fuera robusto el programa. Resulta que el programa chileno es fantástico. Entonces, al aplicar este producto en recién nacidos, que tenemos una atención profesional del parto altísima y muy buenas coberturas en vacuna neonatal, tuvimos coberturas extraordinarias. Obviamente, al tener coberturas de este nivel, los resultados son mucho mejores. Así que eso, un aplauso para el Plan Nacional de Inmunizaciones de Chile. Y los resultados ustedes también los conocen, ¿no es cierto? Acá están las hospitalizaciones semanales por DRS, acá están los niños que no están en el programa y los que sí, y se fijan que las diferencias son significativas. Entonces hay que empezar a fijarse en los niños que están fuera del programa ahora, que son entre un año y un poquito más, que se nos están hospitalizando, o por lo menos se han visualizado un poquito más que antes, porque está lleno de niños pequeños las salas de pediatría. Y además los niños que estaban hospitalizados, a pesar de tener el anticuerpo puesto, ¿no es cierto?, estaban menos días hospitalizados en promedio que los niños que no estaban inmunizados. Entonces esto fue extraordinario, esto cambió el sistema de salud chileno y cambió la vida para los pediatras, que la verdad lo pasábamos bastante mal en invierno, y ya apareció esto que por segundo año consecutivo no tenemos muertes por VRS en los grupos eh,
que fueron beneficiados con el anticuerpo monoclonal. Esto es una elección de trabajo en equipo donde muchas personas participaron, muchos anónimamente, en conseguir que esto se lograra aplicar em, y con equidad. En Chile, todas las personas reciben esto en forma gratuita y universal. Veamos qué pasa con esto, que es Clesrovimab, que es otro anticuerpo monoclonal, como les mencionaba, que se aprobó recientemente en Chile por el Instituto de Salud Pública, que básicamente es un anticuerpo monoclonal también de vida media prolongada, desarrollado por Merck, que se aprobó por la FDA en junio de este año, que tiene un muy buen perfil de seguridad y que tiene una eficacia hasta 150 días de prevención de infección respiratoria baja por virus sincicial. Tiene una ventaja que es dosis única, a diferencia del Nirsevimab, que hay que pesar al paciente, ¿no es cierto? Si tiene más o menos de 5 kilos, entonces esta dosis es independiente del peso del paciente. Actúa frente a BRS tipo A y tipo E en forma indistinta. Entonces, esto también pues, genera, como les voy a mencionar, una ventaja. Y los estudios de eficacia, los voy a resumir, fueron bastante esperanzadores, porque con esta dosis única se alcanzaba, como pueden ver, una excelente protección frente a infección respiratoria baja, esto hasta los 5 meses, si se fijan, en hospitalización 90% y infección respiratoria grave 90%, y extendieron un poco esto hasta los 6 meses y la verdad es que se mantenían los números. Así que esto abre una gran ventana de oportunidad para futuro al tener dos anticuerpos circulando. La otra duda es que los anticuerpos monoclonales en general presentan un muy buen perfil de seguridad. Palivizumab y nirsevimab, la verdad que son sumamente seguros y a uno lo dejan tranquilo. Y eso en general también genera confianza, tanto en el personal de salud como en la población, en el programa de inmunizaciones. Entonces, veamos qué pasa con el perfil de seguridad. Acá está lo que les mencionaba, que tiene un 90% de eficacia en prevenir hospitalizaciones. Y la verdad es que el perfil de seguridad también es bastante bueno, es bastante similar al placebo, ¿ya? En uno de los estudios el placebo era solo fisiológico, así que básicamente igual, ¿ya? Entonces no hubo efectos graves y también muestra, aparte del buen perfil de eficacia clínica, un buen perfil de seguridad. Y cuando se comparó con el estándar, que era palivizumab, la verdad es que si se fijan, era bastante parecido al Clesrovimab, que era su predecesor estándar como prevención, así que genera una gran oportunidad. El punto es que tenemos ahora tres novias, ¿no es cierto? Que antes no teníamos ninguna. Tenemos una vacuna, tenemos Nirsevimab y Clesrovimab, y la pregunta es si nos casamos con las tres o nos quedamos con una o con dos. Entonces, a esto hay que aplicarlo desde el punto de vista analítico, eh, ya sea como del punto de vista clínico individual. Yo soy pediatra y veo pacientes y muchas veces al analizar casos individuales obviamente quedan fuera de lo que tiene que ver con políticas públicas, que la política pública, recuerden, está orientada a la población general y a la gran masa de pacientes y que obviamente hay gente que sale un poquito de eso. Entonces, muchas veces pueden haber discordancias, como aparece acá, entre la visión de un médico clínico, que en este caso puedo ser yo, o un médico o un saludista que toma políticas de salud pública y que también a veces soy yo en otro rol, pero que muchas veces puede discrepar quizás en relación a la decisión individual. Entonces, la pregunta es si usamos anticuerpos y vacuna o usamos solo los anticuerpos y nos quedamos así en Chile. Uno, tenemos que ver cuál es la cobertura y la fortaleza del programa de inmunizaciones, porque quizás nuestra experiencia no es replicable en un país que no tenga un programa tan robusto como el nuestro. Hay que evaluar cuánto cuesta, ¿ya? La inversión que se hizo en anticuerpos monoclonales en Chile fue brutal, ¿ya? Pero los resultados también fueron extraordinarios. Pero quizás en un país con menos cobertura se puede hacer una inversión tremenda y que el resultado no sea el esperado, y hay que ver cuál es el impacto que tiene en la sociedad. O sea, hay un montón de cosas que evaluar, pero recordar que, por ejemplo, si yo tengo un país pobre en que no tengo recursos o puedo lograr coberturas parciales, cualquier intervención que haga es mejor que no hacer ninguna y voy a estar salvando vidas. Recuerden este gráfico que les mostré inicialmente, en el que les quiero recordar fundamentalmente la fortaleza del programa, que nosotros la tenemos. Acá el desempeño de los productos sabemos que es bueno, ¿no es cierto? ¿Ya?
Entonces hay que ver qué pasa con la capacidad de financiamiento y ahí hay que ejecutar acciones colaborativas internacionales con los grandes en el fondo de las vacunas, que son la OMS, la Gavi, qué sé yo, etcétera, en equidad y que la comunidad lo perciba de manera correcta. Aquí, por ejemplo, un modelamiento matemático que se hizo en Inglaterra, donde ellos hicieron un análisis costo-efectivo de estos anticuerpos de vida media prolongada versus la vacuna, y si se fijan, para ellos, ya con la realidad de ellos, porque esto hay que hacerlo en cada país de forma distinta, la diferencia no era tan marcada. Si se fijan, 84 libras para el anticuerpo versus 80 libras para la vacuna materna, ¿ya? Obviamente estos son modelamientos, puede haber crítica en relación a cómo está hecho el modelo, con cobertura, si se fijan, súper buenas, ¿ya? Básicamente 90% de anticuerpos, pero ellos calculan 60% para las madres de la vacuna el embarazada, pero con un costo que es bastante similar. En otros países probablemente no es igual. El costo quizás de la vacuna sea mucho, mucho menor que el del anticuerpo. Otro tema es que el programa sea robusto, ¿ya? Acá pongo un ejemplo que quizás no es el mejor, que es Estados Unidos, que usa un sistema mixto, pero es una recomendación, no es un programa, ¿ya? Entonces, muchas veces los seguros de salud o los estados toman decisiones individuales en relación a esto. Y fíjense acá, acá tenemos en estas barritas las madres que recibieron en azul profundo la vacuna, ¿ya? Y que no recibieron Nirsevimab, y si se fijan, son poquitas. La mayoría de la gente, que son estas barritas celestes, son las que reciben Nirsevimab, ¿ya? Y algunos no están seguros si es que recibieron o no, y algunos no recibieron nada. Pero al aplicarlo en vida real, si se fijan, uno podría deducir de este gráfico que mucha gente prefiere colocarse el anticuerpo a colocarse la vacuna en el embarazo. ¿Qué temas sugiere la OMS investigar en relación a la vacuna? ¿Qué pasa con las revacunaciones? Porque hasta ahora la recomendación es vacuna en el embarazo, pero no sabemos qué pasa con las mujeres, sobre todo en países pobres, que se vacunan, perdón, se embarazan una vez al año. ¿Qué pasa cuando los niños son pretérminos, cuando no alcanza a pasar el anticuerpo completo? ¿Qué pasa con los anticuerpos en la leche materna y con las poblaciones especiales en que la transferencia transplacentaria es deficiente, como pasa en esta enfermedad que es bien conocido? Probablemente, por lo menos mi sugerencia es que estos pacientes, si es que están vacunados, que no es el modelo chileno, se colocan anticuerpos monoclonales porque la transferencia de anticuerpos es deficiente. ¿Ya? Entonces, implementar, ¿no es cierto?, qué estrategia sería la óptima para integrar el programa de salud, incluyendo el control prenatal. Por qué digo esto? Quizás un país, por ejemplo, o Chile, pudiera decir, perfecto, yo prefiero incorporar la vacuna, hacer estrategias combinadas y fortalecer aún más el control profesional del embarazo. Invertir dinero en una campaña importante en difusión y educación y mejorar mi control del embarazo. Entonces, no solo cuando uno incorpora una vacuna está pensando en los resultados de prevención de enfermedades, sino que también están pensando en fortalecer el programa. Así que países pueden optar por la vacuna, por ejemplo, porque quieren fortalecer su programa de control del embarazo. Acá se intentó hacer eso y se está intentando, por ejemplo, con la vacuna de los 3 años, el refuerzo de sarampión, rubiola y papera y varicela, y los resultados no han sido tan espectaculares como se pensaba, porque se pensó en fortalecer el control de los 3 años en los niños. Pero se está trabajando en eso y se están tratando de conseguir las metas. Entonces, ¿qué pasa con estas madres que eventualmente tienen mala respuesta a la vacuna o tienen mala transferencia de anticuerpos? Estas madres deberían advertirse al nacer y deberían colocarse anticuerpos monoclonales en los niños. Por ejemplo, madres con VIH o inmunocomprometidas o niños chicos, por ejemplo, que son sometidos a ECMO por enfermedades graves, que se remueven los anticuerpos o a circulación extracorpórea. Esos niños tienen indicación de volver a colocarse anticuerpos si se los colocaron o si la madre está vacunada de colocarle anticuerpos al nacer, ¿ya? Y obviamente pacientes muy graves, si se coloca la vacuna en el embarazo a la madre sería conveniente colocarle el anticuerpo al niño, pero aquí volvemos a lo que les decía inicialmente, estos son casos individuales, no tiene que ver con estrategias de salud pública, ¿ya? ¿Qué rol podría tener este anticuerpo nuevo al clesrovimab si en el fondo nosotros como que tenemos resuelto o da la sensación, ¿no es cierto?, que tuviéramos más o menos resuelto el problema con el nirsevimab? Bueno, este segundo anticuerpo monoclonal tiene un muy buen perfil de eficacia, ¿ya? Actúa en distintos tipos de acción, entonces esto nos da una ventaja por si eventualmente se genera un escape viral a la acción de los anticuerpos monoclonales o resistencia. Hace que los precios sean más competitivos y además evita un
potencial falta de suministro, ¿ya? O sea, si falta uno, eventualmente puede acceder al otro. Esto de la resistencia a los anticuerpos monoclonales está descrita. Acá hay varios estudios de escape, ¿no es cierto?, al anticuerpo monoclonal palivizumab en niños que están hospitalizados y encontraron cerca de un 5% de resistencia. O sea, esto existe y ahora que se están usando en forma masiva los anticuerpos monoclonales, empieza a ser fundamental hacer vigilancia genómica en relación a lo que está pasando en el país, porque podemos tener cambios no muy agradables en el corto plazo. Clesrovimab también tiene efectos adversos leves, similar a NIRSE, lo que le da una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Pero le falta demostrar efectividad. Sabemos que es prometedor su desempeño, pero le falta demostrarlo en la vida real, ¿ya? Y falta que se apruebe en otras agencias reguladoras, pero por lo menos ya tenemos la aprobación del ISP local y de la FDA. En Chile hacemos vigilancia genómica, sabemos que BRS está circulando y como les decía, esto cada vez va a tomar más importancia porque nos puede dar alguna orientación de si hay un escape a la acción de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es lo que sugiere la OMS? ¿Ya? Este paper es bastante interesante, ¿ya? Vacunas, ¿no es cierto? O anticuerpos monoclonales, como les decía, dependiendo un poco de cuál sea la realidad de cada país y de cómo sea su calendario de inmunizaciones, donde se hace más difícil en países que no tienen tanta estacionalidad como nosotros. Por ejemplo, países como del Caribe, en que tienen un clima más templado, en que no hay un brote estacional de VRS, algunos quizás podrían colocarse la vacuna y hacerse un catch-up después con el anticuerpo monoclonal. Tenemos que investigar con los anticuerpos, vigilancia molecular, como les mencionaba, cuánto dura realmente la protección, porque da la impresión de que dura más allá de 150 días, y lo otro de integrar, ¿no es cierto?, este anticuerpo monoclonal al programa de salud y el control prenatal, más la vacuna, es una cosa que se tiene que definir como políticas de salud pública. ¿Qué les quería mensajes para llegar a la casa? Que tenemos hoy buenas y nuevas herramientas para el control de la infección por RS, que la incorporación de productos nuevos se debe hacer en base a evidencia científica y un análisis profundo de costo-efectividad y el impacto que tiene en la comunidad, que es clave para el éxito que el programa alcance buenas coberturas. O sea, quizás si la vacuna del embarazo tuviera una cobertura del 90%, los resultados serían incluso mejores que los de los anticuerpos monoclonales. Es un desafío. En Chile el éxito de la incorporación del nirsevimab es un ejemplo a seguir a nivel internacional y se admira la acción que hizo el gobierno y el sistema de salud chileno en esto y queda pendiente de alcanzar la cobertura ahora, una cobertura a la cohorte de niños que son mayores, que están siendo susceptibles y que están fuera de nuestro programa. Y tenemos que cambiar un poco el paradigma y considerar un enfoque global en el control de enfermedades respiratorias, incluyendo ya el ciclo vital completo. Muchas gracias por la invitación y ahí vamos a la discusión. Bien. Eh, Muchas gracias al doctor Rodríguez nuevamente y a las presentaciones de la doctora Cecilia González, del doctor Rodrigo Muñoz y del doctor Jaime Rodríguez, que estuvieron muy interesantes. Los invitamos a estar conectados e informados sobre las actividades que estaremos realizando dentro del observatorio para tener más seminarios y otras noticias disponibles en la página también. Muchas gracias por compartir.